Norte de Francia. Junio de 1944. 3 semanas después del día del soldado de primera clase Daniel Mackenzie se agazapó en el desván de un silo de grano, con una cuerda enrollada a sus pies, observando cómo un coche de reconocimiento alemán se dirigía hacia la granja. El coche se movía despacio, con cautela, buscando los combatientes de la resistencia que llevaban días hostigando las líneas de suministro. 4 soldados en el interior. La antena de radio ondeaba con la brisa matutina. No tenía ni idea de que alguien estaba justo encima de ellos. Ni idea de que un chico de campo de Iowa había pasado las últimas 18 horas manipulando 90 kilos de chatarra, cuchillas de arado rotas y piedras de molino destrozadas para convertirlas en una pesa letal suspendida. Los alemanes creían que los silos eran puestos de observación, escondites de francotiradores, lugares desde los que escanear, no desde los que atacar. El comandante del batallón de Mackenzie había calificado la idea de locura. Su sargento de pelotón dijo que violaba todos los principios tácticos del libro. Pero Daniel Mackenzie había crecido dejando caer fardos de heno desde silos con una precisión milimétrica y entendía algo sobre la gravedad, los ángulos y la fracción de segundo en que un objetivo en movimiento pasa justo debajo de un punto fijo. El coche explorador estaba a 40 metros. 30, 20. Se enrolló la cuerda 2 veces alrededor del antebrazo. 15 metros. Abrió la mano. El peso cayó. Si crees que historias como esta no deberían desaparecer con el tiempo, suscríbete. Mantengamos viva su memoria juntos. Daniel Mackenzie nació en 1923 en una granja de 160 hectáreas a las afueras de Waterloo, Iowa. Su familia criaba maíz, trigo y ganado lechero. La granja contaba con un silo de grano de 18 metros, construido en 1911, de hormigón y acero, con una escalera interior y un altillo de carga en la parte superior. Desde que Daniel tenía 9 años, su trabajo cada otoño consistía en subir sacos de alimento por la escalera y depositarlos en la tolva de almacenamiento inferior. Era un trabajo brutal. Cada saco pesaba 36 kilos. Subías 18 metros con el saco al hombro, te colocabas en la abertura del altillo y lo soltabas. El tiempo importaba. Su padre le enseñó a estar atento al carro que estaba debajo. Si lo soltabas demasiado pronto, el saco tocaba el suelo y reventaba. Si era demasiado tarde, fallabas por completo. Daniel desarrolló un instinto especial para ello. Podía calcular la velocidad, la distancia y el tiempo de caída sin pensar. A los 15 años, podía dejar caer un saco de alimento en un carro en movimiento desde 18 metros con una precisión casi perfecta. Era una habilidad que nadie creía que fuera importante más allá de la granja. Entonces llegó la guerra. Daniel se alistó 3 días después de cumplir 18 años, en abril de 1942. Realizó el entrenamiento básico en Camp McCoy, Wisconsin, y fue asignado a la 29ª División de Infantería. Fusilero estándar. Nada especial. Embarcó hacia Inglaterra en octubre de 1943 como parte de la preparación masiva para la invasión que todos sabían que se avecinaba. El entrenamiento fue implacable. Asaltos en la playa, combates en setos, ejercicios de guerra urbana. Daniel lo absorbió todo, pero notó algo durante los ejercicios. La doctrina se centraba casi por completo en el combate horizontal. Las tropas disparaban contra las tropas. Los tanques apuntaban a los tanques. La artillería impactaba en los emplazamientos. Pero las tácticas verticales eran casi inexistentes fuera de las operaciones dedicadas a los francotiradores. Nadie pensaba en atacar hacia abajo desde estructuras estáticas, salvo para disparar. La idea de usar la gravedad como arma, de convertir un edificio o un silo en una plataforma de lanzamiento cinética, no existía en el manual. Daniel lo mencionó una vez durante un descanso del entrenamiento. Su líder de escuadrón se rió. «¿Qué vas a hacer, Mackenzie? Tirar una piedra a un tanque». El comentario le dolió, pero Daniel lo archivó. Día de 6 de junio de 1944. Playa de Omaha. La unidad de Daniel desembarcó en la segunda oleada a las 7:30. La playa era la encarnación del caos. El fuego de las ametralladoras destrozaba a los hombres antes de que pudieran despejar las rampas. Las ráfagas de mortero levantaban géiseres de arena y agua de mar, cuerpos flotando en las olas. Daniel llegó a Malecón, lo que parecía un milagro. La mitad de su pelotón no lo logró. Avanzaron tierra adentro durante los 3 días siguientes, luchando a través de setos y granjas fortificadas. La región de setos de Normandía era un paraíso para los defensores. Cada campo estaba bordeado por densos terraplenes coronados por una espesa vegetación.
No se podía ver a más de 50 metros en ninguna dirección. Avanzar significaba exponerse en cada hueco del seto. Las tropas alemanas aprovecharon el terreno brillantemente. Dejaban que las unidades estadounidenses entraran en un campo y luego las atacaban por 3 lados. Las bajas fueron terribles. La compañía de Daniel perdió 60 hombres en la primera semana. El 15 de junio estaban atrincherados cerca del pueblo de Sainlo, tratando de mantener el terreno e interceptar las rutas de suministro alemanas. La zona era una zona agrícola. Pastizales, huertos y campos de cereales salpicados de casas de piedra y silos. Los silos fascinaban a Daniel. La mayoría tenían entre 9 y 15 metros de altura. Eran de hormigón o ladrillo, construidos para almacenar grano durante la cosecha. Las fuerzas estadounidenses los utilizaban como puestos de observación. Se enviaba a un hombre con binoculares para detectar el movimiento del enemigo y luego se indicaban las coordenadas para la artillería o el apoyo aéreo. Eficaz, pero predecible. Los alemanes sabían para qué servían los silos. Los reprimían con fuego de mortero o los evitaban por completo. Daniel empezó a pensar de otra manera. Un silo no era solo un lugar para ver. Era un punto de lanzamiento. Un pozo de gravedad. Si se colocaba algo pesado en la cima y se esperaba a que el objetivo correcto pasara por debajo, no se necesitaban explosivos ni munición. Solo se necesitaba la sincronización. La idea se consolidó en su mente el 18 de junio, cuando su escuadrón fue inmovilizado por un equipo de ametralladoras alemanas que operaba desde una granja a 200 metros de distancia. El equipo disparaba, se desplazaba y reaparecía por una ventana diferente. La supresión estándar no funcionaba. Necesitaban algo inesperado. Daniel vio un silo de grano a 80 metros de la granja. Tenía una línea de caída libre hacia el patio donde los alemanes se reposicionaban entre los puestos de tiro. Se acercó a su jefe de escuadrón, el sargento Raymond Holt, con la idea. Holt escuchó y luego negó con la cabeza. ¿Quieres subir a un silo, apilar un montón de chatarra en la cima y lanzarla sobre los alemanes cuando pasen por debajo? Mackenzie, es la mayor estupidez que he oído en toda la semana. Daniel insistió. No es una estupidez si funciona, sargento. No podemos flanquearlos. No podemos suprimirlos. Pero si puedo cronometrar un lanzamiento, puedo eliminar a ese equipo de ametralladoras sin disparar un tiro. Hall lo miró fijamente. Y si fallas, habrás perdido 6 horas y te habrás expuesto para nada. Daniel lo miró a los ojos. Si fallo, bajo y probamos otra cosa. Pero no fallaré. Hall lo pensó. Luego suspiró. Tienes hasta el amanecer. Si esto no funciona, llamamos a la artillería y volamos toda la maldita granja. Daniel pasó las siguientes 4 horas preparándose. Recogió materiales de maquinaria agrícola abandonada, cuchillas de arado rotas, trozos de piedra de molino, secciones de vallas de hierro, cualquier cosa densa y pesada. Usó cuerda y alambre para atarla en una masa compacta, de aproximadamente 60 centímetros de ancho y con un peso cercano a los 90 kilos. La construcción era rudimentaria pero funcional. El peso caería en un paquete compacto, minimizando la resistencia del aire y maximizando la fuerza de impacto. Subió al silo justo antes de medianoche, subiendo el peso por etapas. La escalera estaba oxidada y estrecha. Cada paso daba la sensación de que los peldaños iban a ceder. En la cima, sujetó el peso a una cuerda que pasaba por un sistema de poleas que había armado con herrajes recuperados de un granero. La configuración le permitía mantener el peso suspendido y luego liberarlo instantáneamente soltando la cuerda. No era sofisticado, pero no tenía por qué serlo. La gravedad haría el trabajo. El equipo alemán de ametralladoras reanudó su actividad a las 0400 horas. Daniel observaba desde el desván del silo, siguiendo su patrón de movimiento. Dispararon desde la ventana este durante 30 segundos, luego se desplazaron a la ventana norte, cruzaron el patio para reposicionar la munición y luego regresaron al este. El cruce del patio era la vulnerabilidad. Se movían rápido, pero de forma predecible. Daniel calculó el tiempo. Desde la liberación hasta el impacto a 15 metros de altura, el peso caería durante aproximadamente 1 segundo y 7. Los alemanes cruzaron el patio en aproximadamente 4 segundos. Eso le daba una ventana de 2 segundos. Tenía que soltar en el momento en que entraran en el patio, y el peso impactaría a mitad del cruce. Esperó 2 ciclos completos, memorizando el ritmo. En el tercer ciclo, se comprometió. Los alemanes emergieron de la ventana norte, moviéndose hacia la entrada este. Daniel abrió la mano. La cuerda se soltó. El peso cayó. 1 segundo. 2 segundos. Impacto. El sonido fue catastrófico.
metal golpeando piedra y carne con una firmeza húmeda y crujiente. El equipo de ametralladoras de 2 hombres cayó al instante. Un soldado murió en el impacto. El otro quedó atrapado bajo el peso, gritando. Voces alemanas gritaron desde el interior de la granja. Confusión. Pánico. No sabían qué había sucedido. Ningún disparo. Ninguna explosión. Solo una devastación repentina desde arriba. Daniel no esperó. Bajó por la escalera, moviéndose rápido pero controlado. Para cuando llegó al suelo, el sargento Holt y el resto del escuadrón ya avanzaban hacia la granja. Los alemanes dentro, nerviosos y sin líderes en el equipo de ametralladoras, se rindieron en 5 minutos. Holt encontró a Daniel después, mirando al patio. No dijo nada durante un largo momento. Luego le dio una palmada en el hombro a Daniel. Lo retiro. Eso no fue una tontería. Esa fue la cosa más extraña que he visto funcionar en mi vida. La noticia corrió por la compañía. Mackenzie lanzó un equipo de ametralladoras con chatarra agrícola y una cuerda. Algunos pensaron que fue una casualidad. Otros querían saber si se podía repetir. Daniel sabía que sí. El principio era simple. La ejecución requería paciencia y sincronización, pero eran habilidades que se podían aprender. La pregunta más importante era si el mando lo permitiría. Las tácticas poco ortodoxas ponían nerviosos a los oficiales. Querían estandarización, previsibilidad y métodos que pudieran enseñarse a un gran número de tropas. Un chico de campo con una cuerda no encajaba en el modelo, pero los resultados fueron innegables. 2 soldados enemigos neutralizados sin gastar munición ni exponer a las tropas estadounidenses al fuego de respuesta. Tácticamente, fue casi perfecto. El capitán Raymond Pierce, comandante de la compañía, llamó a Daniel para un informe. Pierce era un graduado de West Point, oficial de carrera y líder que seguía las reglas. Escuchó la explicación de Daniel con expresión escéptica. Entonces formuló la pregunta crucial. ¿Se puede escalar esto? ¿Se puede enseñar a otros hombres a hacer esto? ¿O solo a ti? Daniel pensó detenidamente antes de responder. La sincronización se aprende. Cualquiera con una buena coordinación ojo-mano puede desarrollar la habilidad. La preparación requiere tiempo y material, pero no es complicada. La verdadera limitación es la oportunidad. Se necesita la estructura adecuada, el patrón de objetivos adecuado y paciencia. No funcionará en todas las situaciones, pero cuando las condiciones se dan, es devastadoramente efectivo. Pierce tomó notas. Preguntó sobre las tasas de fallos, los requisitos de material, el tiempo de preparación y la vulnerabilidad durante la ejecución. Daniel respondió con sinceridad. El mayor riesgo es ser detectado durante el ascenso o la preparación. Una vez en posición, estás relativamente seguro hasta que te dejas caer. Pero si el enemigo descubre lo que haces antes de ejecutar, estás atrapado en lo alto de un silo sin cobertura. Pierce asintió lentamente. Pasaré esto a los mandos superiores. Sin promesas, pero, como mínimo, vale la pena documentarlo. Daniel salió de la reunión, sin estar seguro de si saldría algo de ello. 3 días después, recibió nuevas órdenes. Lo reasignaban temporalmente a un grupo de trabajo de innovación táctica adscrito al cuartel general de la división. Su trabajo consistía en demostrar la técnica de caída del silo y evaluar su aplicabilidad más amplia. El grupo de trabajo era una tarea extraña. Una mezcla de veteranos de combate y oficiales de Estado Mayor que intentaban catalogar innovaciones de campo que valdría la pena formalizar. La mayoría de las ideas eran mejoras graduales. Mejores formas de despejar búnkeres. Técnicas modificadas de lanzamiento de granadas. Ajustes en el manejo de armas pequeñas. El lanzamiento de Daniel desde un silo fue lo más inusual que habían visto. El grupo montó una demostración en un depósito de suministros alemán capturado que incluía varias estructuras agrícolas, incluyendo un silo de 12 metros. Daniel preparó un peso, informó a los observadores y ejecutó un lanzamiento sobre un objetivo estacionario. Impacto perfecto. Luego trajeron un camión en movimiento para simular un objetivo vehicular. Daniel esperó el momento oportuno y volvió a lanzar. El peso falló la plataforma del camión por 1 metro. Cerca, pero no una muerte. Lo intentó 2 veces más con objetivos móviles. Un impacto, un fallo. Los resultados fueron dispares. Algunos oficiales quedaron impresionados. Otros señalaron la inconsistencia. Una tasa de impacto del 50% contra objetivos móviles no era lo suficientemente fiable para la doctrina. Pero un oficial vio algo diferente. El mayor Thomas Brennan, enlace de inteligencia, llevó a Daniel aparte después de la demostración.
El valor no es la tasa de aciertos, dijo Brennan. El valor es el efecto psicológico. Imagina que eres un conductor de suministros alemán. Te mueves por territorio ocupado, manteniéndote en carreteras que crees despejadas. De repente, un vehículo que va delante es aplastado por algo que cae de un silo. No hay explosión, no hay disparos. Solo un impacto catastrófico repentino desde arriba. ¿Qué haces? Daniel lo pensó. Dejas de usar esas carreteras. Evitas las estructuras agrícolas. Empiezas a mirar hacia arriba, lo que significa que no estás mirando hacia adelante. Brennan asintió. Exactamente. Esta técnica no necesita matar siempre. Solo necesita crear incertidumbre. Hacer que el enemigo tema algo que no pueda predecir ni contrarrestar fácilmente. Eso vale más que otro nido de ametralladoras. Brennan escribió un informe recomendando la adopción limitada de la técnica para operaciones de acoso tras las líneas enemigas. Úsala para interrumpir convoys de suministros, crear presión psicológica y obligar a las fuerzas enemigas a desviar recursos para contrarrestar una amenaza no convencional. El informe ascendió por la cadena de mando y desapareció rápidamente en el vacío burocrático, sin aprobación formal, sin integración oficial. Pero la idea había sido plantada. Los soldados hablan, especialmente los soldados que han visto algo funcionar en combate. A principios de julio, al menos una docena de hombres más de la división habían intentado variaciones de la técnica de lanzamiento desde silos. Algunos tuvieron éxito, otros fracasaron. Un soldado del 175º Regimiento de Infantería preparó un lanzamiento desde silos contra un mensajero en motocicleta alemán y logró un impacto directo, matando a un motociclista y destruyendo documentos de despacho que luego proporcionaron información valiosa. Otro soldado intentó dejar caer un peso sobre un semioruga en movimiento y falló por completo, casi revelando su posición en el proceso. La técnica estaba demostrando exactamente lo que Daniel había predicho. Efectiva cuando las condiciones se alineaban. Arriesgada cuando no lo hacían. No apta para todas las situaciones, pero valiosa en las manos adecuadas. Entonces llegó el vehículo de reconocimiento. 22 de julio de 1944. La unidad de Daniel operaba cerca de la ciudad de Perriers con la misión de interceptar las operaciones de reconocimiento alemanas. Los vehículos de reconocimiento enemigos sondeaban las posiciones estadounidenses, mapeaban las defensas y enviaban por radio las coordenadas para los ataques de artillería. Las tácticas habituales de emboscada no funcionaban. Los vehículos de reconocimiento eran rápidos, con blindaje ligero y operaban en parejas. Si impactaban a uno, el otro escapaba e informaba. Era necesario neutralizarlos a ambos simultáneamente, lo que requería una coordinación perfecta. El pelotón de Daniel estaba atrincherado cerca de un complejo de granjas que incluía un alto silo de grano con visibilidad despejada hacia la carretera principal. La inteligencia informó que vehículos de reconocimiento alemanes utilizaban esa carretera todas las mañanas entre las 0600 y las 0700. Daniel propuso una emboscada con lanzamiento desde el silo, combinada con un elemento terrestre. El lanzamiento desde el silo destruiría el vehículo que encabezaba la ofensiva. Un equipo de bazucas atacaría simultáneamente al vehículo que lo seguía. El sargento Holt aprobó el plan. Daniel pasó la tarde del 21 de julio preparándose. Subió al silo y evaluó los ángulos. El camino pasaba a 15 metros de la base del silo. A 60 pies de altura, eso le proporcionaba un cono de caída viable. Construyó el peso con cuidado, usando metal y piedra recuperados, sujetándolo firmemente para asegurar que no se cayera durante la caída. El paquete final pesó 130 libras. Instaló el sistema de poleas y probó el mecanismo de liberación 3 veces. Todo funcionó a la perfección. Informó al equipo de bazuca, un equipo de 2 hombres liderado por el cabo Eddie Morales. La sincronización era crucial. Daniel haría una señal levantando el brazo izquierdo cuando el vehículo de reconocimiento líder entrara en la zona de lanzamiento. Morales contaría 3 segundos y luego dispararía al vehículo de seguimiento. Si la sincronización funcionaba, ambos vehículos serían alcanzados en un lapso de 1 segundo. Si fallaba, se verían envueltos en un tiroteo con al menos un vehículo de reconocimiento en funcionamiento y probablemente refuerzos en camino. La mañana llegó fría y nublada. Daniel subió al silo a las 05:30, moviéndose lentamente para evitar el ruido. Llegó al desván, colocó el peso y se acomodó para esperar. El camino abajo estaba vacío, silencioso. Los minutos se alargaron. Las 0600 llegaron y se fueron. Ningún movimiento. La duda se apoderó de él.
Tal vez los vehículos exploradores habían cambiado de ruta. Tal vez la inteligencia se equivocaba. Entonces, a las 06:17, oyó motores. 2 vehículos, moviéndose a velocidad moderada. El sonido se hizo más fuerte. Daniel avanzó lentamente, mirando hacia abajo. 2 vehículos exploradores alemanes aparecieron de la línea de árboles, moviéndose en formación de columna, a 20 metros de distancia. 4 soldados en cada vehículo. Antenas de radio visibles. Sintió que se le aceleraba el pulso. Era el momento. El vehículo líder se acercaba a la zona de lanzamiento. Daniel siguió su velocidad. Aproximadamente 30 kilómetros por hora. Calculó mentalmente. A esa velocidad, el vehículo cruzaría la zona de 15 metros en aproximadamente 1,8 segundos. Su tiempo de caída desde la liberación hasta el impacto fue de 1,7 segundos. El margen era muy estrecho. El coche de cabeza entró en la zona. Daniel levantó el brazo izquierdo. Morales estaría contando. Daniel se concentró por completo en el vehículo. Ruido de motor. Crujido de neumáticos sobre la grava. El parachoques delantero pasó el punto óptimo de liberación. Abrió la mano. El peso se desplomó. Cayó casi en silencio, solo el susurro de la cuerda deslizándose por la polea. 1 segundo. El peso aceleró. 2 segundos. El coche explorador rodó hacia adelante, ajeno a todo. Impacto. El peso golpeó el capó del vehículo directamente detrás del eje delantero, perforando a través del delgado blindaje y colapsando el bloque del motor. El coche se sacudió violentamente, las ruedas delanteras se doblaron y patinó de lado. El metal chirrió. Los soldados en el interior salieron despedidos hacia adelante. Uno salió expulsado por la capota abierta. Detrás, Morales disparó. La bala de bazuca impactó en el panel lateral delantero del coche explorador. Explosión. Fuego. El vehículo viró bruscamente, golpeó una zanja y volcó. Ambos coches exploradores fueron destruidos con 2 segundos de diferencia. Sin respuesta al fuego. Sin transmisión de radio. Sorpresa total. Daniel bajó la escalera con las manos temblorosas por la adrenalina. Para cuando llegó al suelo, el resto del pelotón ya estaba asegurando el lugar. Ambos vehículos de reconocimiento quedaron destrozados sin posibilidad de recuperación. 7 soldados alemanes muertos. 1 herido y capturado. Los mapas y códigos de radio recuperados del vehículo líder proporcionaron información que posteriormente interrumpió la coordinación de la artillería alemana en el sector. El sargento Holt se acercó a Daniel, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Lo vi todo. Sigo sin creerlo. Acabas de dejar caer un granero sobre un vehículo. Daniel esbozó una débil sonrisa. Era un silo, sargento. Holt rió. Fuera lo que fuese, funcionó. La división se enterará de esto. Y así fue. El informe de combate detalló la emboscada del silo y sus resultados. 2 vehículos enemigos destruidos, valiosa información recuperada, ninguna baja estadounidense. La técnica ya no podía ignorarse, pero el reconocimiento llegó lentamente. El informe posterior a la acción elogió el éxito táctico, pero señaló la limitada escalabilidad de la técnica. Requería un terreno, estructuras y comportamiento del objetivo específicos. No se podía entrenar a toda una compañía de infantería para ejecutar lanzamientos de silos. Era una capacidad nicho, útil en ciertos entornos, pero no un punto de inflexión. El mando de la división presentó el informe y siguió adelante. Sin medallas, sin condecoraciones. Daniel regresó a las operaciones regulares de infantería. Participó en la ruptura de Normandía, la liberación de París y el avance hacia Alemania. Nunca volvió a utilizar la técnica de lanzamiento de silos. Nunca hubo la combinación adecuada de estructura, objetivo y tiempo. La guerra avanzó demasiado rápido. Para cuando Alemania se rindió en mayo de 1945, la emboscada de lanzamiento de silos era una nota a pie de página en la historia operativa de un batallón. La mayoría de la gente había olvidado que alguna vez ocurrió. Daniel regresó a Iowa en octubre de 1945. Volvió a la agricultura. El silo en la propiedad de su familia seguía en pie, la misma estructura de 60 pies donde había aprendido a dejar caer sacos de alimento de niño. Lo subió una vez después de volver a casa. Se paró en la cima y miró hacia abajo. La altura se sentía diferente ahora. No daba miedo. No era un desafío. Simplemente familiar. Pensó en el coche de reconocimiento. El peso cayendo. El sonido del impacto. No hablaba mucho de eso. Cuando los veteranos se reunían en el salón local de la VFW, intercambiaban historias. Desembarcos en la playa.
Batallas de tanques. Combates urbanos. Daniel escuchaba, sonreía, asentía. Si alguien le preguntaba qué hizo en la guerra, decía infantería. Fusilero. Cosas comunes. Nadie presionó para obtener detalles. La caída del silo se sentía demasiado extraña para explicarla. Demasiado específica. De todos modos, no estaba seguro de que la gente lo creyera. Décadas después, en 1989, un historiador militar que investigaba tácticas no convencionales en la Segunda Guerra Mundial se topó con el informe posterior a la acción de julio de 1944. El informe mencionaba una emboscada cinética basada en silos con una descripción detallada de la ejecución y los resultados. El historiador localizó a Daniel, que ahora tenía 66 años y aún vivía en Iowa. Se encontraron en la granja y el historiador le preguntó si el informe era preciso. Daniel lo confirmó. Cada detalle. El historiador preguntó por qué la técnica nunca se extendió. Daniel se encogió de hombros. Era demasiado extraño. No encajaba en el manual. El comando no sabía qué hacer con él, así que no hicieron nada. El historiador escribió un artículo sobre la innovación de campo y la resistencia institucional. La caída del silo de Daniel se convirtió en un caso de estudio. Un ejemplo perfecto de cómo las tácticas efectivas pueden ignorarse simplemente porque no se ajustan a los marcos existentes. La técnica en sí tuvo un resurgimiento limitado en conflictos posteriores. Durante las operaciones en Afganistán, algunos equipos de fuerzas especiales experimentaron con emboscadas basadas en la gravedad utilizando terreno rocoso y acantilados. El principio era el mismo: colocar un objeto pesado sobre una ruta, esperar al objetivo y soltarlo en el momento oportuno. Algunos intentos tuvieron éxito, otros fracasaron. Los desafíos eran idénticos a los que Daniel había enfrentado: sincronización, posicionamiento, comportamiento del objetivo. Funcionaba cuando las condiciones se alineaban. La doctrina militar moderna aún no incluye tácticas de caída cinética en el entrenamiento estándar. Existen en el espacio gris de la improvisación sobre el terreno, conocidas por pequeños grupos de especialistas, transmitidas informalmente, nunca adoptadas oficialmente, nunca prohibidas oficialmente, simplemente utilizadas discretamente cuando alguien ve la oportunidad y tiene la habilidad para ejecutarla. Daniel Mackenzie falleció en 2003 a la edad de 79 años. Su obituario mencionó su servicio en la Segunda Guerra Mundial. Normandía, Francia, Alemania, baja honorable. No mencionó el silo. No mencionó el coche de reconocimiento. Esos detalles no formaban parte de su registro público. Su familia encontró una caja de zapatos en su armario después de su muerte. Dentro había algunas cartas de la guerra, un mapa de Normandía y un trozo de cuerda. Cáñamo trenzado, de aproximadamente 1 metro de largo, sin explicación alguna. Su hija le preguntó a un amigo veterano si sabía qué significaba la cuerda. El amigo leyó las cartas, encontró una referencia a la caída del silo y le explicó la historia. La hija conservó la cuerda. Ahora se encuentra en una vitrina en el Museo de Veteranos de Iowa en Des Moines, con un pequeño cartel que explica su significado. Cuerda agrícola utilizada por el soldado de primera clase Daniel Mackenzie para ejecutar una emboscada cinética que destruyó 2 coches de reconocimiento alemanes, julio de 1944. La mayoría de los visitantes pasan de largo sin detenerse. Es solo cuerda. Pero para quienes entienden lo que representa, esa cuerda es un recordatorio. La innovación no siempre surge de laboratorios o sedes centrales. A veces proviene de un niño de granja que aprendió a arrojar fardos de heno en carros en movimiento y se dio cuenta de que el mismo principio podía arrojar la muerte sobre vehículos enemigos. A veces las mejores tácticas no están en el manual. Son improvisadas en el campo por personas que ven los problemas de manera diferente. Y a veces esas tácticas son demasiado extrañas, demasiado específicas, demasiado poco convencionales para sobrevivir al proceso burocrático. Tienen éxito una vez, tal vez 2, y luego se desvanecen en la oscuridad. No porque no funcionaran, sino porque nadie sabía cómo integrarlas en un sistema basado en la replicabilidad y la estandarización. El lanzamiento de silos de Daniel Mackenzie funcionó. Salvó vidas. Interrumpió las operaciones enemigas. Demostró que la gravedad, la paciencia y la sincronización podían ser armas tan efectivas como las balas y las bombas. Y luego fue olvidado. La lección más amplia va más allá de la innovación específica de Daniel. La historia militar está llena de improvisaciones de campo que nunca se plasmaron en la doctrina. Técnicas inventadas por soldados individuales que se enfrentaban a problemas únicos, ejecutadas con éxito 1 o 2 veces,
y luego olvidadas en la memoria institucional. Las razones son comprensibles. La doctrina debe ser enseñable, escalable y fiable en diversas condiciones. Una táctica que solo funciona en circunstancias específicas, ejecutada por alguien con habilidades de formación inusuales, no cumple esos criterios. Pero esa realidad práctica crea una paradoja. Las soluciones más innovadoras a menudo provienen de personas que piensan fuera de los marcos establecidos. Sin embargo, esas mismas soluciones son las que tienen menos probabilidades de conservarse y propagarse. El sistema optimiza la coherencia, lo que inadvertidamente filtra la creatividad. Daniel lo comprendió intuitivamente. Nunca culpó al mando por no adoptar su técnica. Simplemente deseaba que la hubieran documentado mejor, que hubieran preservado el conocimiento para futuros soldados que pudieran enfrentarse a situaciones similares. El impacto psicológico de la emboscada en los silos se extendió más allá del éxito táctico inmediato. Las fuerzas alemanas en el sector de Perrier se volvieron notablemente más cautelosas cerca de las estructuras agrícolas después del incidente del vehículo de reconocimiento. Las rutas de patrulla cambiaron. Las operaciones de reconocimiento se ralentizaron. Las unidades comenzaron a suprimir silos y edificios altos con artillería antes de avanzar por una zona, desperdiciando munición en estructuras vacías. Este cambio de comportamiento quedó documentado en órdenes operativas alemanas capturadas de finales de julio de 1944. Un memorando advertía específicamente sobre el uso de estructuras agrícolas elevadas por parte de las fuerzas estadounidenses para ataques cinéticos. El memorando describía la amenaza en términos vagos, indicando que los alemanes no comprendían del todo a qué se enfrentaban. Simplemente sabían que era peligroso. Esa incertidumbre era exactamente lo que el mayor Brennan había predicho. El valor de la técnica no residía solo en lo que destruía. Estaba en lo que infundía miedo en el enemigo. Desde un punto de vista físico, la caída del silo fue notablemente eficiente. Un peso de 90 kilos que cae 60 pies alcanza una velocidad terminal de aproximadamente 64 kilómetros por hora en el impacto, liberando energía cinética equivalente a varios miles de pies libra. Eso es comparable a una bala de fusil de gran calibre, pero distribuida sobre un área de impacto mucho mayor. La fuerza de aplastamiento fue suficiente para penetrar el blindaje de vehículos ligeros, colapsar bloques de motor y causar un fallo estructural catastrófico. Sin residuos explosivos, sin señal balística, solo un traumatismo contundente aplicado desde un vector inesperado. Los ingenieros militares que posteriormente analizaron la técnica destacaron su elegancia. El uso de la gravedad significaba que no había cadena logística para la munición. Sin recarga, sin fogonazo ni señal de ruido más allá del propio impacto. El único coste fue el tiempo y los materiales recuperados. En entornos con recursos limitados, esa eficiencia fue significativa. La técnica también puso de relieve una verdad más amplia sobre la guerra. El combate no se trata solo de potencia de fuego o tecnología superior. Se trata de aplicar la fuerza de formas que el enemigo no espera. Las tripulaciones de los vehículos de reconocimiento alemanes estaban entrenadas para detectar emboscadas desde el suelo, bombas en las carreteras, infantería oculta, armas antitanque disparadas desde setos. No estaban entrenados para mirar hacia arriba, a los silos agrícolas, y evaluar el potencial de amenaza cinética. Ese punto ciego fue lo que Daniel explotó. Encontró una brecha en la percepción de la amenaza enemiga y la llenó con algo completamente ajeno a su experiencia. El término psicológico para esto es violación de esquema. Cuando un acontecimiento contradice tu modelo mental de cómo funciona el mundo, tu cerebro tiene dificultades para procesarlo. Es probable que esos soldados alemanes nunca comprendieran que los mató. Iban conduciendo por una carretera, y de repente algo increíblemente pesado cayó del cielo. Sin previo aviso, sin lógica, solo una muerte repentina e inexplicable. La vida de Daniel en la posguerra estuvo marcada por una silenciosa tensión entre lo ordinario y lo extraordinario. Cultivaba la misma tierra que su padre. Cultivaba, mantenía el equipo, participaba en su comunidad. A simple vista, su vida parecía completamente convencional. Pero quienes lo conocían bien se fijaban en los pequeños detalles. La forma en que se detenía al pasar junto al silo, mirando hacia la abertura del desván. La forma en que calculaba las distancias de caída y el tiempo casi inconscientemente cuando los objetos se movían por debajo de posiciones elevadas. Su nieto lo recordaba una vez, deteniéndose en medio de una conversación en una feria del condado, observando a un operador de grúa colocar equipo pesado. Daniel había estudiado el tiempo, los ángulos, la precisión requerida. Luego negó con la cabeza y reanudó la conversación como si nada hubiera pasado.
Esos momentos revelaban la huella permanente que deja el combate. Puedes volver a casa, puedes reintegrarte, pero una parte de ti permanece en ese desván del silo, cuerda en mano, esperando el momento perfecto. Vale la pena examinar la dimensión ética del lanzamiento del silo. En los debates modernos sobre guerra, a menudo se debate la moralidad de las tácticas de emboscada, los ataques sorpresa y los métodos que niegan al enemigo cualquier posibilidad de respuesta. Daniel nunca expresó ningún conflicto moral sobre lo que había hecho. Había sido soldado en combate. El enemigo intentaba matarlo a él y a su unidad. Encontró la manera de matarlos primero. Ese cálculo era simple, casi mecánico. Pero décadas después, cuando el historiador le preguntó si alguna vez pensó en los soldados alemanes en ese coche de reconocimiento, Daniel guardó silencio un buen rato. Entonces dijo algo revelador. Pienso en ellos todos los días. No en quiénes eran ni en qué creían. Pienso en la sincronización, en lo preciso que tuvo que ser, en lo cerca que estuve de fallar. Si hubiera disparado medio segundo antes o después, habrían pasado de largo y tal vez habrían detectado nuestras posiciones y habrían pedido artillería que mató a mis amigos. La guerra es sincronización. Eso es todo. ¿Quién actúa primero? ¿Quién reacciona más rápido? El resto es solo ruido. Esa perspectiva refleja una mentalidad de combate particular. No glorifica la violencia, no la busca, pero comprende que, en el estrecho margen de maniobra, la efectividad es la única métrica que importa. Daniel no era filósofo ni estratega. Era un joven campesino que entendía la gravedad y la oportunidad, y cuando esas habilidades adquirieron relevancia militar, las aplicó. El peso moral llegó más tarde, en las tranquilas décadas posteriores, cuando tuvo tiempo de reflexionar sobre lo que significaba matar a gente desde arriba sin darles la oportunidad de defenderse. Nunca llegó a una conclusión cómoda. Simplemente convivió con la complejidad. Eso es lo que hacen la mayoría de los veteranos de combate. Cargan con el peso y siguen adelante. El legado de la emboscada de Daniel Mackenzie en el silo se encuentra en lugares inesperados. Una pequeña mención en un informe posterior desclasificado. Un trozo de cuerda en la vitrina de un museo. Un párrafo en un artículo académico sobre innovación militar. Estos fragmentos no aportan fama ni reconocimiento, pero preservan algo importante. El conocimiento de que un hombre, ante un problema imposible, miró hacia arriba en lugar de hacia adelante y encontró una solución que nadie más había considerado. Ese acto de resolución creativa de problemas, ejecutado bajo presión de vida o muerte, representa lo mejor de lo que los humanos pueden hacer en las peores circunstancias. No se trata de gloria. Se trata de supervivencia, innovación y la negativa a aceptar que las únicas opciones son las que se te han dado. Si esta historia te conmovió aunque sea una vez, suscríbete. Es el mínimo homenaje que podemos dar a hombres como Daniel, que convirtieron sus habilidades agrícolas en victorias en el campo de batalla y nunca pidieron reconocimiento.